Queremos compartir una vez más esta mañana, hermanos, la palabra, aquello que tiene que ver con el avivamiento, decíamos, y veíamos cómo el Señor quiere traer un avivamiento nuevo, un avivamiento fresco y sobre todo permanente sobre su pueblo. Pero veíamos los errores que cometió Salomón y debido a eso ese avivamiento tan lindo que tuvo el pueblo de Dios en ese tiempo fue diluido. Y como consecuencia de los errores de Salomón, su reino fue dividido. Y veíamos la vida de Roboam, cómo afectó su crianza en la vida de él. Y veíamos las consecuencias que trajo, no solo para su vida personal, sino también para el pueblo de Dios. Y queremos continuar hoy viendo la vida no de Roboam, sino de Jeroboam, porque el reino del Señor, el pueblo de Israel, se dividió en dos. En un lado estuvo Roboam como rey, en la tribu de Judá y Benjamín, y en las otras 10 tribus estuvo Jeroboam. Pero como una introducción para la vida de Jeroboam, queremos ver cómo Salomón tuvo dos adversarios que venían desde el tiempo de David. Y cómo esos dos adversarios que estuvieron quietos mientras hubo paz, había un despertar espiritual en el tiempo de Salomón. Al final de sus años, esos enemigos fueron despertados debido al pecado de él. Y el primer enemigo lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14 al 22. Dice así: y Jehová suscitó, o sea, él lo produjo. El Señor lo levantó a este adversario. Y dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Versículo 15. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Verso 16. Porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Y dice el verso 17, Hadad huyó, y con él algunos varones, edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, era un jovencito, un niño, un adolescente. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomaron consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. En ese tiempo Hadad, que estuvo en Egipto, fue un tiempo de mucha holgura. Egipto lo recibió. Y dice el verso 19, y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Verso 20, y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Versículo 21.
Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Entonces, aquí vemos el primer enemigo, Hadad, que levantó el Señor en el tiempo de Salomón. Ahora, Hadad era un príncipe edomita que siendo un niño huyó a Egipto y llegó a ser parte de la familia de Faraón. O sea, Faraón lo absorbió cuando le dio a su cuñada en matrimonio, y a la muerte de David volvió a Edom, Hadad, y movido por Dios se convirtió en uno de los adversarios de Salomón, causándole en el final de su reino muchos perjuicios. Ahora, Hadad era un título de la realeza de Edom y significa poderoso. Era un título dado al dios de la lluvia. Era descendiente de Ismael y tuvo un hijo, Genubat, que significa robar. Así que Hadad creció y se estableció en Egipto, y por supuesto es una figura del mundo. Entonces, ese fue el primer enemigo que el Señor levantó en los finales del reino de Salomón. El segundo era Rezón, y lo vemos en el versículo 23 al 25 de aquí, del primer libro de Reyes. Y dice así: y Dios también levantó, fíjense, por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Versículo 25. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Ahora, Rezón significa príncipe. Y este formó una banda de guerrilleros y se estableció en Siria y fue rey de Siria. Ese ha sido una figura de Satanás. Y lo tremendo es que en estos dos enemigos, dice que fueron enemigos que Dios levantó. Y hermanos, si caminamos sin el temor a Dios, el Señor va a levantar enemigos. Enemigos como cosas del mundo, como espíritus inmundos, van a hacer batalla queriendo destruir al hombre interior, al hombre espiritual en nosotros. Pero el Señor también levantó un tercer enemigo en el tiempo de Salomón. Y este tercer enemigo era Jeroboam, quien llegó a ser rey de las 10 tribus. Jeroboam era un israelita y fue un empleado, un viejo empleado de Salomón, que además había sobresalido por su valor y sus grandes capacidades administrativas, y había demostrado su inteligencia y habilidad en la construcción de los muros en Milo.
Esto relacionado con los muros de Jerusalén. Pero veamos, aquí en el versículo 26 al 40, leemos el primer libro de Reyes 11. Aquí, el primer libro de Reyes nos muestra los 3 enemigos que él levantó. Y dice, verso 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, de su padre. Y como decíamos, él construyó los muros ahí de Jerusalén. Y dice el verso 28, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, o sea, era alguien creativo, alguien hacendoso, servicial, diríamos un buen hombre por lo que hacía, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, él administraba lo que eran las tribus de Efraín y Manasés, las 10 tribus. ¿Por qué? Porque era muy servicial, era un hombre activo, etc. Y dice en el verso 28, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Bueno, ya lo leímos, ¿no? Y viendo Salomón al joven que era activo, dice, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Verso 29. Aconteció, pues en aquel tiempo que salieron Jeroboam de Jerusalén y le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva, o sea, la capa en la Biblia habla de ministerio, era una cubierta. La idea era que Jeroboam haría algo nuevo. Y dice, algo nuevo, como el carro nuevo que usó David para traer el arca y que produjo muerte. Y dice, versículo 30, sigamos leyendo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Verso 31. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. O sea que la gran mayoría de las 12 tribus, 10 tribus se irían con Jeroboam. Ellos caminarían en una senda nueva. Verso 32. Y él tendrá, hablando de Roboam, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Son los dioses a los cuales se inclinó el corazón de Salomón por las mujeres. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, o sea, se salieron del diseño, como hizo David su padre, que estuvo en ellos. Esto hablando de Salomón, ¿verdad? Versículo 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. O sea, hablamos del diseño, ¿no? Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Verso 36. Y a su hijo daré
una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, porque era la promesa que Dios le dio a David, que nunca le faltaría un hijo de él que fuera rey. Ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Verso 37. Yo pues te tomaré a ti, o sea, hablando a Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Tremendo eso. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Dios le dio libre albedrío para que reinara como él quisiera, conforme a su corazón o conforme al diseño de Dios. Imagínense, Dios, hermanos, él nunca obliga. Él nos da libre albedrío. Y desde el principio nosotros podemos escoger si abrimos la puerta cuando Él toca la puerta de nuestro corazón, cuando Él nos da libre albedrío para poder recibirle como Señor y Salvador, pero también Él nos da libre albedrío para cerrarlo. Y lo mismo sucede en el ministerio o en nuestro andar o en el servicio a Dios. Todos queremos servir a Dios, pero en el servicio el Señor nos da también el libre albedrío para que escojamos cómo queremos servir a Dios, o servimos conforme a nuestro deseo en el corazón, o sea, conforme a lo que nosotros queremos o como queremos servirle, o le servimos conforme a su diseño, conforme a su voluntad. Entonces aquí a Jeroboam también le dio esa opción. Vas a reinar. O reinas conforme a tu alma, con todo lo que conforme al deseo de tu alma. Y dice, y será rey sobre Israel. Pero dice el versículo 38. Y si prestares oído, ojo, a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, o sea, hablando del diseño, como hizo David mi siervo. Fíjense qué promesa más linda. Yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. El Señor le está poniendo los dos caminos a la hora de reinar. O reinas conforme a tu corazón o reinas conforme al mío. Si tú reinas, escoge reinar conforme a mi diseño, conforme a mi voluntad, yo te voy a hacer rey permanente. Yo las promesas de David te las daré a ti también. Y toda tu descendencia siempre habrá alguien que esté reinando sobre las 10 tribus. Qué promesa más linda. Pero era condicional. Si prestas oído y si anduvieres e hicieres y guardas, yo voy a estar contigo. Pero dice ahora, verso 39. Yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Tremendo. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, cuando este profeta se le acercó a Jeroboam y le dijo, Dios te va a dar un reino, que va a ser como la competencia de Roboam. Solo que a ti te va a dar 10 tribus y a él le va a dar 2. Pero tú serás el futuro rey
de Israel. ¿Qué hizo Jeroboam? Quiso matar a Salomón. Quiso darle golpe de estado a Salomón. Pero Salomón se levantó cuando supo lo que había pasado. Salomón se levantó y persiguió a Jeroboam, y Jeroboam huyó a Egipto. Estando en Egipto, ahí se quedó tranquilo. Qué tremendo, ¿no? Junto a Adad y los enemigos de Salomón, ahí los tres juntitos, los tres amigos. Hasta que murió Salomón, entonces Jeroboam volvió. Porque, hermanos, el problema es que cuando Dios da promesas a nuestras vidas, nosotras las queremos ya. Queremos ejecutarlas ahora. Y no, Dios tiene un tiempo para cada promesa. Dios tiene un tiempo y debemos ser pacientes. Qué bendición que recibamos una promesa, pero esa promesa va a cumplirse en el tiempo de Dios. Pero Él lo que quiere es que seamos pacientes y aprendamos a esperar en Él. Pero es el problema de Jeroboam fue que, pues dijo, esto es lo que Dios me ha dado. Y quiso hacer esa promesa en su propia carne, la quiso hacer real. Y no era el tiempo de Dios. Y eso sucede, hermanos, con todas las personas que son activas o hiperactivas, como decimos. No pueden estarse quietas. Creen que todo es ya, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa, hermanos. Lo mismo sucedió con los grandes hombres, como por ejemplo Moisés. Cuando Moisés supo que el Señor lo usaría a él para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, encontramos que él salió a ver a los israelitas y vio a un egipcio que estaba maltratando a un judío. Y él se levantó y mató al judío. Y según él, nadie se había dado cuenta. Y sabemos la historia allá en Éxodo capítulo 2 del 14 en adelante. No lo busquen. Él pensó que como la promesa la había recibido, entonces él dijo, bueno, entonces es hora de actuar. Voy a actuar. Voy a empezar a liberar al pueblo de Dios. No. Dios tiene un tiempo, hermanos, para cada promesa. Ese fue el problema de Jeroboam. Recibió la promesa y la quiso poner en obra ya. Y no era el tiempo de Dios. Entonces, por eso leíamos en el versículo 40 que Salomón procuró matar a Jeroboam y Jeroboam salió huyendo. Entonces, este Jeroboam, el tercer enemigo que Dios levantó, era un judío. Era un enemigo interno. Y eso habla de la carne. Entonces tenemos los tres enemigos aquí. El mundo, Satanás. El mundo, Satanás y la carne. Como Pablo le dijo a Timoteo, no lo busquen, pero en 1 Timoteo 4:16, para los que toman nota, Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo. Y ese es el enemigo más peligroso para el cristiano, nuestro propio corazón, porque el corazón nuestro es perverso y engañoso, más que todas las cosas, y el corazón nuestro nos engaña con mucha facilidad. Pero tenemos que aprender, hermanos, que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y debemos hacer las cosas no como nosotros queremos y deseamos, sino como Dios quiere, conforme a su diseño. Pero de igual manera, Jeroboam, bueno, los primeros dos enemigos, Adad y Razón, no eran judíos, eran
enemigos externos. Pero Jeroboam era su mismo pariente, digámoslo así, era un judío, era parte de su gente, era de sus líderes. Y eso también pasa, hermanos, en nuestras vidas. Los peores enemigos del pueblo de Dios son los mismos del pueblo. Como Judas. Judas salió del círculo de discípulos, de los que estaban cerca del Señor Jesús. O como Absalón, fue uno de los enemigos más terribles que David tuvo, su propio hijo. Absalón no solo quiso darle golpe de estado a David, sino que quiso matarlo. Y ahora, Jeroboam, consiervo de Salomón y de Roboam, también se levanta contra ellos. Sin mencionar, bueno, es parte de el espíritu del anticristo, que según el apóstol Juan, y él lo menciona en 1 Juan 2, 18 y 19, no lo busquemos, dice que ese espíritu del anticristo o esos anticristos han salido de nosotros. Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos libre de los enemigos, pero sobre todo del enemigo interno. Y eso es importante que lo sepamos, hermanos, porque como fue en la primera venida del Señor, así será en su segunda venida. Los enemigos de Jesús fueron el mismo pueblo judío, fueron los mismos líderes religiosos. Tremendo. Y en la segunda venida, y hermanos, los enemigos de la iglesia genuina de Dios van a ser los mismos hermanos, la misma iglesia. De la misma iglesia se levantarán como lo hicieron con Jesús los fariseos. Ahora bien, Jeroboam salió de los allegados de Salomón. Es muy seguro que Jeroboam y Roboam se conocieran, que ellos crecieran juntos, que ellos fueran amigos. Pero Jeroboam fue al que Dios usó para hacerle la vida imposible a Roboam. Y Dios lo levantó. ¿Por qué? ¿Para amargarle la vida? No, para que se arrepintiera de sus caminos y se volviera al Señor. Ahora Jeroboam dice en primer libro de Reyes 11:26, y aquí vemos quién era el padre de Jeroboam. Dice primer libro de Reyes 11:26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, el cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Bueno, interesante. Primero, su padre era Nabat. Nabat significa interesado. Era efrateo de Sereda. Ahora aquí voy a aclarar algo. Efrateo es un gentilicio que se usa para referirse a todos aquellos ciudadanos que eran de Belén, de la tribu de Judá, pero también se le llamaba efrateo a todos los ciudadanos que eran del monte de Efraín. Entonces, en la Biblia tenemos que identificar cuando un hombre es efrateo de Belén, de la tribu de Judá, o era efrateo del monte de Efraín, de la tribu de Efraín.
los dos eran llamados efrateos. Entonces, Nabat, el padre de Jeroboam, era del monte de Efraín. Y Efraín diríamos que era como la cabeza de las 10 tribus. Pero era efrateo de Sereda. Sereda era una villa de Samaria. Ahí en Samaria fue donde Jeroboam creció, donde él se educó hasta que fue hombre. Entonces, las raíces de Jeroboam era de Efraín. Con razón a él no le importaba ni Judá ni Benjamín. Él estaba interesado en que las 10 tribus, su corazón estaba allí con ellos. Y Salomón, viendo la diligencia y lo hacendoso y lo servicial que era Jeroboam, lo puso como administrador de las tribus de los hijos de José, o sea, las 10 tribus. Ahora, hermanos, Samaria, donde él creció, llegó a ser la capital del Reino del Norte años después. Él era patriótico, nacionalista, y él no estaba conforme de que Jerusalén fuera la capital. Él luchó porque la capital de Israel fuera Samaria, y lo logró años más tarde a través de sus hijos. Entonces Nabat, el padre de Jeroboam, fue el encargado de sembrar en Jeroboam ese interés por Samaria, que llegó a ser la capital, como dije, de Israel. Entonces, Jeroboam, lo que él buscaba, sus intereses, fueron sembrados por su padre. Y eso debemos, hermanos, como padres, debemos saber qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos. Nuestros hijos van a correr en pos de aquel interés o correrán en pos de aquello que nosotros hemos puesto o sembrado en el corazón de nuestros hijos. Ahora, ¿quién era la madre de Jeroboam? Leíamos aquí en primer libro de Reyes 11:26 que era Serúa. Serúa significa lepra. Lepra. Y la lepra es pecado, es un símbolo de pecado. Entonces Jeroboam tuvo dos buenos maestros que influyeron en su vida lastimosamente negativamente: su padre y su madre, que era alguien que no tenía temor a Dios. Era alguien que sembraba odio para las cosas santas de Dios. Ahora, cuando eso sucedió, leíamos que Jeroboam huyó a Egipto. Huyó a Egipto. Y ahí estuvo el tiempo hasta que Salomón murió. Ahí Jeroboam aprendió las formas religiosas de cómo los egipcios adoraban a Dios. Así como aprendieron la forma egipcia de adorar a Dios los judíos mientras vivieron en Egipto en el tiempo de Moisés. Repito, y como leíamos que Salomón lo dijo, ¿qué podemos decir que hay nuevo?
No hay nada nuevo. Lo que será es lo mismo que fue. Y aquí encontramos eso. Israel, mientras estuvo en cautiverio en Egipto, allí ellos aprendieron la manera de adorar a los dioses de Egipto como ellos lo hacían, como los egipcios lo hacían. Y Jeroboam, mientras estuvo en Egipto, acompañado de Hadad y Rezón, por supuesto, eran grandes cheros y todo ahí absorbidos por los egipcios, Jeroboam aprendió cómo adorar a Dios, a los dioses de Egipto, a la manera de ellos. Y eso afectó la vida de Jeroboam. Jeroboam reinó 22 años. 22 años. Ahora, en el versículo 37, ya lo leíamos. Aquí vemos cómo el Señor elige. Y veámoslo otra vez, por favor. Versículo 37. El Señor le dice a Jeroboam: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. No como yo quiero, o sea, era la idea, o conforme a, vas a reinar conforme a tú, como tú quieras, es la verdad. Y serás el rey sobre Israel. Versículo 38, decíamos. Y aquí era la intención que el Señor tenía. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mi camino, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo voy a estar contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. Imagínense qué promesa más tremenda, qué grande esa promesa. El Señor le dijo a Jeroboam: yo voy a hacerte rey como David. Que David, yo le prometí un reino firme, estable por siempre. Y lo mismo voy a hacer a ti. Solo que hagas conforme a mi diseño, conforme a mi voluntad, reines conforme a mis estatutos y mandamientos. Qué preciosa promesa. Pero Jeroboam no lo quiso. Él reinó conforme al deseo de su corazón. Y vamos a verlo. Pero dice en primer libro de Reyes 12:15. Y lo leíamos el domingo anterior, cuando el Señor le habló a Roboam y le dijo, primer libro de Reyes 12:15, y no oyó el rey al pueblo. ¿Se acuerdan? Cuando le dijeron que le bajaran los impuestos. Pero dice, porque era designio de Jehová. Ya el Señor lo había determinado para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Siloita a Jeroboam, hijo de Nabat. O sea que ya Dios había puesto las cosas sobre la mesa. Roboam 2 tribus y Jeroboam las 10 tribus. Ahora bien, primer libro de Reyes 12:20. Primer libro de Reyes 12:20. Dice, cuando Salomón murió, Jeroboam volvió a Israel y dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Qué tremendo, hermanos. Fíjese, y esto es un principio satánico. Y lo vamos a ver. Jeroboam, mientras trabajó con Salomón en la casa
de José, o sea, en las 10 tribus, él hizo lo que hizo Absalón con David, que le robó el corazón al pueblo. Les ganó el corazón y los hizo discípulos de él. Tremendo, ¿no? Repito, hermano, porque esto es, aquí fallamos muchos, es muy delicado. Cuando Jeroboam, Salomón puso a Jeroboam como gobernador de las 10 tribus, Jeroboam hizo lo que Absalón hizo en el reino de David. Dice que Absalón se ponía en las puertas de la ciudad y ganaba el corazón del pueblo para sí mismo, diciéndole, si tan solo me pusieran por rey, yo oyera todas tus peticiones, todas tus necesidades. Y dice, y de esa manera robó el corazón del pueblo, hablando de Absalón. Pero aquí vemos lo mismo. Cuando todas las 10 tribus oyeron que Jeroboam había regresado de Egipto, lo mandaron a llamar y lo pusieron por rey. Lo mismo sucedió con Absalón. Toda esa gente que Absalón ganó para él, lo hicieron rey también, y fue el golpe de estado que dio Absalón a David. Porque, hermanos, cuando nuestro corazón no es recto, como el corazón de Jeroboam, eso es algo que muy común que sucede. Y es un denominador de las iglesias. Es la falta de lealtad. La falta de lealtad. Lo que sucede es que los líderes son puestos en servicios, en cualquier servicio de la iglesia. Y llega un momento en que les gustan los líderes. Y dicen, ¡ay, qué bonito servir! Entonces empiezan a ganar el corazón de los hermanos para ellos. A que los hermanos pongan sus ojos en ellos. Y de esa manera suceden las divisiones en la iglesia. Porque atraen discípulos para sí. Hermanos, si somos fieles al pastor, si somos leales en el tiempo de Dios, Él va a darnos también un gobierno. El Señor va a darnos también un rebaño para pastorear. Pero debemos ser leales. Y en el tiempo de Dios lo hace. Ese es el error que tuvo Absalón y que tuvo Jeroboam y muchos hombres en la Biblia que no fueron leales, no esperaron el tiempo de Dios y causaron divisiones. Y una obra que como fundamento tiene la rebelión nunca será prosperada por Dios, jamás. Esa obra tiende a, primero, el Señor no la conoce, no la reconoce, y segundo, esa obra tiende a desaparecer tarde o temprano. Bueno, sigamos leyendo. Primer libro de Reyes 12:21. Aquí, esto es importante. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos. Y dice, con el fin, fíjense, de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino el reino a Roboam, hijo de Salomón. Fíjense,
Cuando Roboam vio que él ya no iba a reinar sobre 12 tribus, sino sobre 10, perdón, sino sobre 2 nada más, el reino se le desbarató. Después de tener 1000 personas en la iglesia, o 1200 personas, hoy se iba a tener 200 personas. Y eso lo desubicó. ¿Cómo es posible? La iglesia se dividió y Jeroboam va a llevarse 1000 miembros. Y a mí me va a dejar solamente 200. No puede ser. Entonces vino Roboam, armó el ejército y dijo, vayamos y matemos a Jeroboam y tomemos esas 10 tribus. Porque por lo general, hermanos, cuando una iglesia se divide y la mayoría salen, el pastor que quedó con pocas ovejas se molesta y quiere hacer todo lo posible por detener a esas 1000 personas que se fueron. Pero mira, dice versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, verso 23. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Qué tremendo. El Señor detuvo a Roboam y le dijo, no, Roboam, déjalo así. Esto procede de mí. Yo he sacado a esas 1000 personas de tu iglesia. Confórmate con esas 200. No salgas a pelear con ellos. Quédate. Qué tremendo. Pero lo bonito es que Roboam oyó y dijo, está bien. Está bien. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Es que a los hijos de Dios no se les enseña, se les enseña a no atacar a aquellos que se han apartado o han salido por seguir otro camino diferente. Nunca. Si alguien se va, lo único que hay que hacer es, está bien, Dios les bendiga, amén. Pero no debemos atacarlos. No debemos atacarlos. Porque, como le dijo el profeta aquí a Roboam, el Señor le dijo, esto lo he hecho yo. Y a veces el Señor lo hace. Y vamos a ver. Entonces, si un grupo se va de la iglesia, no debemos atacarlos, sino simplemente dejar y encomendarlos en la mano de Dios. Pero no podemos atacarlos. Esos que se fueron, son unos rebeldes, son aquí y allá. No. Sí, debemos decirle al grupo que quedó, que fue lo que sucedió, pero nunca debemos alzar la voz contra ellos. Bueno, se fueron, está bien, Dios los bendiga y ya. ¿Saben por qué, hermanos? Porque por lo general sucede siempre al revés. Los que han salido atacan sin piedad a los que han permanecido. Y lo hemos vivido por años. Lo lógico es que si un grupo sale
nosotros los ataquemos. Pero nunca ha sido la historia esa, sino ha sido al revés. Los que salen son los que atacan a los que permanecieron. Fíjense qué pasó aquí. Primer libro de Reyes 12, verso 18. Cuando Roboam vio que se salieron, dice que entonces Roboam, dice, verso 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, sobre los impuestos, para ver si calmaba la situación. O sea, decirles, miren, está bien, hagamos algo, pues, pero no se vayan, quédense aquí con nosotros, porque si es cierto, vamos a bajar los impuestos, pues. Pero ¿qué pasó? Volvamos al versículo 18. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Fíjense qué tremendo. ¿Quién salió apedreado? El mensajero de Roboam. ¿Quiénes atacaron? Jeroboam. Eso sucede siempre. Eso es lo que hacen los que se separan. De repente, alguien que se separó ve a un hermano que permanece. ¿Y para qué lo vio? Ah, ¿qué tal, hermano? Y usted sigue todavía ahí. Y le empiezan a tirar pedradas, una tras otra, o sea, palabras duras, hasta que lo matan. El pobre hermano sale. Ya no sabe ni cómo se llama. Así es, hermanos. Así es. Así actúa la carne. Así actúa. Por eso Jeroboam, y lo vamos a ver, Jeroboam vez tras vez atacó a Roboam. Increíble. O sea, Jeroboam se llevó a las 10 tribus, se llevó a la mayoría, pero no le bastaba. Cada vez quería atacar a Roboam para quitarle esas 2 tribus. Ya tenía 10, pero no estaba a gusto, porque la paz de Dios no está en el corazón. Y aquí sucedió lo mismo. Aquí sucedió lo mismo. El que salió, Jeroboam, ataca a Roboam. Y eso sucede desde el principio, hermanos. Veamos a Abraham. Cuando Abraham tuvo a Ismael, después nació Isaac. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ismael dice que se burlaba de Isaac. Hasta tal punto que a Sara la tenía china ya. Y no solo Ismael, sino Agar también. Hasta que le dijo, mirá, saquemos a estos, porque no dejan en paz a Isaac ni a mí. Lo mismo sucedió con Penina y Ana. Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos. Pero dice que Penina le amargaba la vida a Ana. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! ¿Por qué pasa eso? Porque no hay paz en el corazón, hermanos. Dios sabe que lo que han hecho no es lo correcto. No tienen la bendición de Dios. Dios permite las divisiones. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 19, por favor. 1 Corintios 11, versículo 19. Dice, aquí Pablo a los corintios les escribe y les dice, porque es preciso, o sea, es necesario que entre vosotros haya disensiones, o sea, desacuerdos, separaciones, bandos. ¿Por qué es necesario que hayan disensiones? Dice, para que se hagan manifiestos
entre vosotros los que son aprobados, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Una división, tarde o temprano, va a manifestar quiénes son los aprobados. Por lo general, los aprobados son los que permanecen. En este caso, Roboam permaneció. Jeroboam, como veremos, él y toda su parentela, toda su descendencia, fueron borrados del mapa. ¿Por qué? Porque no caminaron conforme al diseño. ¡Qué tremendo! Hermanos, nunca ataquemos a los que han salido. Tiempo suficiente habrá para defendernos de todos los ataques y las pedradas que van a aventarnos. Que Dios nos ayude. Amén. Pero sigamos leyendo. Aquí en el verso 25 del primer libro de Reyes, capítulo 12. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo, verso 27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. ¡Qué tremendo! Jeroboam, hermanos, se había llevado 10 tribus. Roboam le quedaron 2. Pero aún con todo eso, el mayor temor de Jeroboam era quedarse sin gente, imagínense. Y hermanos, ¿saben cuál es el mayor temor de la mayoría de pastores hoy en día? Es quedarse sin gente. Ese pavor que existe en los pastores es tan grande que prefieren quedarse sin el favor de Dios. Prefieren quedarse sin la presencia de Dios, pero no quedarse sin gente. Pero no quedarse sin gente. Es uno de los problemas más comunes, si no es el principal causa de la discordia entre los pastores o pleitos entre ellos, es por pelear miembros de una filial a otra y cosas así. Problemón tremendo. Fíjese lo que dice el versículo 30, primer Reyes 14:30. Primer libro de Reyes 14:30. 14:30. 14. Capítulo 14. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Todos los días hubo guerra. ¿Por qué? Porque los dos querían extender su reino. Los dos querían tener más gente a quien gobernar. Y como he dicho, ese es uno de los mayores temores de los pastores. Quedarse sin gente. Hermanos, hay pastores que están dispuestos a aceptar en sus iglesias como miembros al demonio encarnado con tal de tener un miembro más. Repito,
Hay pastores que están dispuestos a aceptar en sus iglesias al demonio encarnado con tal de tener un miembro más. No les importa. Venga, venga para acá, venga para acá. Ese es un principio satánico y de los más fuertes. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Vayamos a Ezequiel 28, versículo 5, por favor. Ezequiel 28, versículo 5. Dice así, hablando de Satanás, hablando de Lucifer. Dice, con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¡Qué tremendo! Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado las riquezas. El principio satánico es que entre más contrataciones o proselitismo hacía, de esa manera aumentaba las riquezas. Y ese, el principio de todos los males es el amor al dinero. Los pastores no quieren quieren tener más gente y no quieren que la gente que tienen se vaya, porque de esa manera tienen más riqueza. Hay más ofrendas, hay más diezmos. Entonces están dispuestos a hacer alianzas con el diablo, pero tener sus iglesias llenas de gente. Y no les importa ya si tiene la presencia o el favor de Dios. Eso hizo Jeroboam. Eso hizo Jeroboam. Era el principio satánico. Y hermanos, quiero decirles algo muy importante. Dios no está en el negocio de las multitudes. Lo voy a repetir. Dios no está en el negocio de las multitudes. Hoy los líderes, los pastores, lo que quieren es acaparar gente, que su reino sea más grande, más grande, más grande, hermano. Por favor, que Dios nos libre de semejante deseo. A veces salen campañas, y esto es a nivel mundial. El Salvador para Cristo. Guatemala para Cristo. Yo recuerdo en Chalchuapa cuántas campañas ha habido. Chalchuapa para Cristo, hermano. Vamos a hacer campaña. Veamos qué dice la Biblia sobre esto, hermanos. Veamos qué dice. Apocalipsis 11, versículo 15. Dice, y esto es una realidad que va a suceder. Apocalipsis 11, 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. La idea, hermanos, de este pasaje es que todos los reinos de este mundo van a ser, digámoslo así, ganados, o no, todos los reinos de este mundo serán de nuestro Señor y de su Cristo. El Señor va a conquistar todos los reinos de este mundo. O sea que la idea es que al final, en la segunda venida, todo el mundo será salvo. Amén. Eso es lo que está diciendo. Cuando se tocó la séptima trompeta,
se oyó voces que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la idea es que todo el mundo, al final de esta dispensación, todo el mundo será salvo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuánto es todo el mundo? ¿Cuánto es todo el mundo? Si al final el Señor va a ganar todo el mundo, ¿cuánto es todo el mundo? ¿Cuánta gente es? Bueno, según las estadísticas, hay 7,000 millones de personas en el mundo. Hoy, quizás un poco más, 7,000 millones de personas en el mundo. Eso quiere decir que cuando Cristo venga y Él tome todos los reinos de ese mundo, 7,000 millones de personas van a servir al Señor o van a ser cristianos. Veamos qué dice la Biblia. Apocalipsis 12, versículo 3. Apocalipsis 12, versículo 3 y 4. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas. Verso 4. Esto es seguro que habla de Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, hablando de la iglesia, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Todos los estudiantes o todos los estudiosos de la Biblia, cualquier teólogo sabe eso, y todos dicen lo mismo, que aquí lo que está diciendo es que ese dragón, que es Satanás, arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. O sea que cuando Satanás cayó de la gracia y fue arrojado del cielo, él se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo. Por eso leíamos en Ezequiel que, hablando de Satanás, decía: con la grandeza y de tu sabiduría y tu proselitismo o tus contrataciones. O sea, Satanás en el cielo, hermanos, fíjense, engañó a una tercera parte de los ángeles y se los trajo. Esos ángeles son los que ahora le llamamos los ángeles caídos. Los ángeles caídos fueron todos los ángeles que Satanás arrastró consigo mismo del cielo. Así como Jeroboam y Absalón arrasaron con el pueblo de Dios, quitándolo y poniéndolo en contra de David y de Roboam. Un principio satánico. Ahora, es claro por todos que Satanás engañó, y ese punto quiero que veamos, a una tercera parte de los ángeles en el cielo. Bien. Vayamos a Zacarías capítulo 13, versículo 8. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Ahora, resumiendo mientras leemos este pasaje. Todos los reinos de este mundo al final serán del Señor. Lo segundo que veíamos, que Satanás se trajo una tercera parte de los ángeles con él. Vayamos ahora sí a Zacarías 13:8. Bien, con eso en mente leamos: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová. Ahora, esa palabra que dice ahí tierra, no me quité la escritura todavía, esa palabra tierra se usa para referirse a toda la tierra del planeta, como a referirse a Israel también. O sea, que la misma suerte
que lleva la tierra, lleva Israel. O sea, es la misma palabra que se usa para los dos. Entonces dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Volvamos a leer eso despacio. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Ok. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que lo que acabamos de leer es que al final de estos tiempos, todos los reinos de este mundo serán del Señor. Pero aquí en Ezequiel dice que 2/3 partes serán cortadas y se perderán. Y solo va a quedar una tercera parte en pie, que va a ser salva. Entonces, esto significa que si ahorita en el planeta hay 7,000 millones de seres humanos, pero 2/3 partes serán cortadas y van a perderse, y solo va a quedar una tercera parte, eso significa que al final de los 7,000 millones, solo 2,000 millones de personas serán salvas. 5,000 millones serán cortadas y perdidas. Ahí lo leen después despacio ustedes, porque sé que algunas están en shock ahorita. ¿Qué estoy tratando de decir? Miren la sabiduría de Dios, hermanos. Satanás arrebató del cielo una tercera parte de los ángeles. Ahora el Señor va a arrebatar una tercera parte de la tierra y la va a volver, esa tercera parte será salva. Lo que hizo Satanás en el cielo, hoy el Señor lo va a hacer en la tierra. Satanás quitó una tercera parte de ángeles y el Señor va a ser salva una tercera parte de la tierra. Qué tremenda la sabiduría de Dios, hermanos. Dios no está en el negocio de ganar 7,000 millones. Él está en el negocio de ganar solamente una tercera parte. Y es la única tercera parte. Esa tercera parte será la que va a quedar viva. Y cuando leíamos que todos los reinos de este mundo serán del Señor, está hablando de una tercera parte del mundo nada más. Porque serán los únicos que estarán vivos. Solo los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios. Entonces, pensemos, hoy mismo estamos hablando de que de cada 3 personas que usted ve en la calle caminando, una va a ser salva. Las otras 2 serán cortadas y perdidas. Y decimos, El Salvador para Cristo. Toronto, Canadá, para Cristo. Él dice, ¿de veras? No. Yo solo quiero una tercera parte. Yo no estoy pensando en los demás. Hermano Samuel, ¿qué está diciendo? No, yo no lo dije, lo leímos.
A mí no me diga nada. Acabo de leer. Pensemos. Cuando fue el diluvio, el Señor solo salvó a Noé y a su familia. ¿Han pensado cuántos millones de personas habitaban la tierra? Y sí, Noé les compartió y les dijo lo que estaba haciendo y lo que venía, los juicios de Dios. Pero la gente se burlaba, como lo hizo Ismael, como lo hizo Penina. Y solo fue salvo Noé y su familia. Y si del Señor hubiera sido, solo no hubiera sido salvo, porque la familia eran medios cristianos, digámoslo así. Eran como Lot. Millones de personas murieron en el diluvio. Y el Señor dijo, ¿qué me duele haber hecho al hombre? Lo voy a arraer de la tierra, lo voy a borrar de la tierra. Y solo voy a dejar a Noé. Y le dijo a Noé, haz una arca y sálvate tú y la familia. Hermanos, oremos que por lo menos los nuestros, nuestra familia sea salva. Oremos que por lo menos en ese tercio que será salvo, nuestra familia sea salva. Pensemos en el rey David, pensemos en el profeta Samuel, pensemos en Aarón, pensemos en el sumo sacerdote Elí, que no lograron salvar ni a su familia. Oh, hermanos, que haya una carga en nosotros. Dios no está en el negocio de las multitudes. Perdónenme. Perdónenme. Por eso Pablo decía, no descuidemos esta salvación tan grande que hemos recibido. Señor, ¿qué he hecho yo para que tú me hayas salvado? 2/3 partes van a desaparecer y no serán salvas. Y yo, por misericordia y por gracia de Dios, hoy soy salvo. ¿Qué he hecho yo? Nada. Si no hay ni uno que busque a Dios, es por pura misericordia. No, hermanos, no nos engañemos. Por eso no debemos dejar entrar a la iglesia chinchitelepate. No, que la iglesia esté formada por hijos de Dios genuinos. Ah, pero alguien dirá, no, antes de eso, sí, pero antes de eso, vayamos a Lucas 12, versículo 51. Lucas 12, 51. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. Disensión. Versículo 52. Porque de aquí en adelante, perdón, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Verso 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Tremendo. En una casa hay 5. Y esos 5, 2 estarán divididos 3 contra 2 o 2 contra 3. ¿Cuánto es 2 de 5? Casi la tercera parte. Casi la tercera parte.
Es un milagro. Hermanos, debemos estar agradecidos si toda nuestra familia es cristiana. Y si no es, debemos orar, porque Él ya lo dijo. Vine y traje división. 2 contra 3 y 3 contra 2. Al final, en Mateo 24, dice que la misma familia, los mismos hijos entregarán a los padres o los padres a los hijos, qué sé yo. La misma familia va a estar en contra. Y si no, preguntémosle a David, a Samuel, a Aarón. Ellos perdieron a sus hijos. Porque ellos quisieron no. Pero debemos orar. Ahora alguien dirá, pero el Señor dijo, Él nos dio una promesa, que si creemos en Él serás salvo tú y toda tu casa. Ah, sí, cómo no, leámosla. Él no dijo eso. Hechos 16, verso 30. Hechos 16, verso 30. Hablando de, voy a leerla, bueno, no, leamos la versión 60. Hechos 16, verso 30 al 33. Hablando del carcelero de Filipos. Dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces dice el verso 31. Y ellos dijeron, cree. No dice el que crea. Le dijeron al carcelero. Era una palabra para el carcelero de Filipos, no para todos. Era para él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra y fueron salvos todos. Ahora, si esa promesa es para todos, entonces le faltó la fe a David, le faltó la fe a Aarón, le faltó la fe al profeta Samuel. No, lo dudo. Ellos están en el listado de los hombres de fe. Es que esa promesa fue al carcelero. Ahora, esa promesa, ¿el Señor me la puede dar a mí? Sí, por su espíritu, pero no es para todos los cristianos. No es para todos. Eso no quita que el Señor no pueda salvar a toda la familia, por supuesto, y debemos orar por eso. Ay, hermano, es que esto está difícil. Bueno, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador allá en Mateo 13? La semilla se sembró en 4 tipos de tierra. Y de esas 4 tipos de tierra, solo un tipo de tierra dio fruto. Al 30, al 60 y al 100 por 1. O sea, en todo ese campo se tiró la semilla. Pero solo el 25% llevaron fruto. Solo el 25% crecieron, se desarrollaron. Los demás murieron. Entonces, hermano, ¿para qué cumplir la gran comisión? Y entonces, ¿para qué voy a salir a evangelizar? No. No nos equivoquemos. Porque, hermanos, allá afuera andan las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el problema es que no sabemos quiénes son. Esa tercera parte que será salva, no sabemos quiénes son. Entonces, debemos echar la red para ver si alcanzamos a alguna oveja perdida de la casa de Israel. ¿Entienden? Sí, hay que hacerlo. Debemos evangelizar, debemos hacer discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos que pescar esa tercera parte, porque no sabemos quiénes son.
hay que echar las redes y pescar esas ovejas perdidas. Imagínense, cualquiera que esté oyendo, dice este señor, no sabe lo que está diciendo, echar la red para pescar y quieren pescar ovejas. ¿Dónde se ha pescado ovejas? Pues, pero ustedes entienden, es la sabiduría de Dios. Sí, debemos cumplir la gran comisión para que esa tercera parte sea salva. Al final, también Israel va a ser salvo, dice. Pero igual, no todo Israel, sino también quizá una tercera parte. Dice Deuteronomio 28:62. Ya vamos a terminar, pero quiero terminar esta idea. Todavía tenemos unos 15 minutos. Deuteronomio 28:62. Aquí el Señor les está dando a través de Moisés la ley sobre las maldiciones, o está hablando sobre las maldiciones de la desobediencia. Y dice en el verso 62, y quedaréis, fíjese, pocos en número. Está hablando a Israel. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová, tu Dios. En otras palabras, el Señor le dijo a Israel, cada vez que ustedes no obedezcan mi voz, van a ser poco en número. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo. Ahora, veamos el Medio Oriente, veamos a Israel. ¿Creen que Israel está obedeciendo a la voz de Jehová? Como para que sean como las estrellas del cielo en multitud. No. Y si ellos no obedecían, decía, van a quedar pocos en número. Apocalipsis 11:8. Hablando de los dos testigos que van a ser muertos. Dice Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, hermanos, muchos han dicho que esa grande ciudad es Roma. No. Él dice claro. Esa gran ciudad se llama en lo espiritual Sodoma y es Egipto. ¿Por qué? Porque hay perversión, porque es una ciudad llena del mundo. Y dice, ¿dónde también nuestro Señor fue? ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Israel. Y el Señor en estos últimos tiempos le llama a Israel Sodoma y Egipto. Porque no han querido buscar al Señor. Y hermanos, quiero decirles algo. Literalmente, uno de los lugares menos indicados para vivir hoy por hoy para un cristiano es Israel. Yo amo a Israel. Y es nuestra futura ciudad. Y Jerusalén será la capital eterna de Dios y del pueblo de Dios. Recordemos que nosotros somos judíos por la promesa. Judíos genuinos. Pero hoy por hoy, ese Israel natural es uno de los países más liberales y perversos.
y perversos. Nadie quisiera exponerse. Sería como Lot en Sodoma viviendo. Eso sería para los cristianos ir a vivir a Israel. El Señor dice que es Israel, este Israel de hoy, esa de Medio Oriente, es Sodoma y Egipto juntos. Para que tengan una idea, el país, oigan esto por favor, el país con más homosexualismo en el mundo es Israel. Es el 8.2% de toda la nación. El 8.2% de todo Israel hoy son homosexuales y lesbianas. El desfile más grande LGTB que hacen todos los años, el famoso Pride, lo hacen en Tel Aviv y reúnen a más de 100,000 personas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y el Señor le dijo, si no obedecen, van a ser poquitos. Quizás también una tercera parte. Y las 2/3 serán cortadas. Hoy que caigan los juicios de Dios. Bueno, hoy que Israel sea tomada, Jerusalén sea tomada y Israel sea destruida. Ahora, hermanos, por último, eso no quiere decir que no amemos a Israel. Es todo lo contrario. Debido al amor y a que es nuestra tierra, como cristianos, debemos orar por ellos, porque son en sentido espiritual nuestros hermanos. Ahí hay ovejas perdidas de Israel. Pablo, hablando del Israel natural, dice en Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Este es Agar. ¿Ven? Aquí Pablo deja claro que el Israel natural, el del Medio Oriente, es Agar. Y Agar era egipcia. Ese Israel de hoy, los judíos, es Agar, es egipcio, son los egipcios, espiritualmente hablando. ¿Saben que es bastante fácil pedir la residencia israelí? Hay 2 requisitos indispensables, digámoslo, entre otros. Uno es tener un apellido sefardita. Si usted tiene un apellido sefardita, usted puede bien aplicar a la ciudadanía. Y lo otro es que usted sea circuncidado. Pero, si le preguntan, una de las preguntas que le van a hacer es que si es cristiano o si sigue a Yeshua. Y si usted dice que sí, ya no se la dieron, porque ellos odian a los cristianos. Ellos no quieren a los cristianos. Y con razón. ¿Por qué? Porque, hermanos, en estos 2000 años, los judíos han sido perseguidos por los mismos cristianos. Por los mismos cristianos. Los cristianos les han hecho la vida imposible a los pobres judíos. Algún día, el pueblo de Dios, los cristianos genuinos, van a pedirles perdón a ellos, comenzando por Martín Lutero. Lutero tenía un eslogan entre muchos: los judíos son nuestra desgracia. Fíjense, los judíos son nuestra desgracia. Hasta hizo un libro en contra de los judíos.
Tanto era así el antisemita que era Lutero, que los nazis tomaron todas las declaraciones de Lutero para justificar el holocausto. Los nazis decían que el primer Führer que hubo fue Martín Lutero. Los cristianos han perseguido a los judíos por años, desde el tercer siglo, cuando el rey romano estableció que todos eran cristianos. Debemos entender que la primera iglesia cristiana en el libro de los Hechos era judía, y el Señor permitió que entraran los gentiles. 3 siglos después, los gentiles sacaron a los judíos, y de ahí para acá, los cristianos siempre han perseguido a los judíos. Pero hermanos, debemos orar como cristianos por ese pueblo perverso. Primero, porque para que nosotros fuéramos salvos, ellos tuvieron que ser quitados del olivo, del buen olivo, y nosotros fuimos injertados en lugar de ellos. Por eso dice que la salvación viene de los judíos. Y nosotros debemos tener un corazón agradecido con ellos. Cuando en Éxodo, vayamos a Éxodo 32, versículo 9 y 10. Ya vamos a terminar. Éxodo 32, 9 y 10. Aquí cuando Aarón y el pueblo hicieron un becerro de oro, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Hermanos, qué promesa para Moisés. Este pueblo es duro, es pecador, es perverso. Permíteme que yo los destruya y yo voy a hacer de ti otro pueblo. ¿Pero qué dijo Moisés? Éxodo, versículo 31 y 32 de Éxodo 32. Leámoslo. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oh hermanos, qué intercesión más grande la que Moisés tenía. Señor, no, yo amo ese pueblo. Ese pueblo es pervertido, es Sodoma, es Egipto. Sí, Señor, yo lo sé. Pero por ellos yo soy salvo. En mi caso como gentil. Pero Moisés decía: Señor, no los consumas. Mejor a mí bórrame del libro de la vida. Permíteme ir al infierno, pero sálvalos a ellos. Perdónalos a ellos. Oh, qué carga, hermanos, la que había en Moisés por ese pueblo, sodomita y egipcio. ¿Qué de Pablo? Leamos Romanos 9, verso 1 al 4.
Israel siempre ha sido de dura cerviz. Israel siempre ha caminado en el pecado. Pero Pablo aquí decía, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Verso 4, que son israelitas. Hermanos, que el Señor ponga una carga en nosotros por ese pueblo natural, perverso. Pero a ellos le debemos la salvación. Por ellos fueron quitados, como dice Pablo. Esas ramas fueron desgajadas. Y nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados. Pero en el final, ¿sabe qué va a pasar? Esas hojas del olivo silvestre que somos nosotros, voluntariamente, vamos a desear ir al infierno por ellos. Al final habrá un amor y una carga en la iglesia del Señor por ese pueblo, que estaremos dispuestos a que el Señor nos arranque de ese olivo, que seamos ramas desgajadas voluntariamente, con tal que ellas sean injertadas nuevamente. Razón, cuando Cristo Jesús estaba crucificado, dice que el pueblo lo miraba y los gobernantes se burlaban de él. Y lo único que salía de la boca de Jesús crucificado era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Moisés y Pablo querían ir al infierno por ellos. Pero ya Jesús sí lo hizo. Jesús fue al infierno por ese pueblo. Y por eso en el final, un remanente, ese remanente será salvo. Pero hermanos, el escritor de Hebreos dice que al final de los tiempos, el Señor va a conmover no solo la tierra, sino los cielos, de tal manera que quede lo inconmovible. Y lo único que va a permanecer va a ser el amor fraternal no fingido. Esa carga por Israel natural. Cuando hay esa carga en la iglesia de Dios, ellos van a volver. Ellos van a volver al Señor. Después que los cristianos por siglos les han hecho la vida imposible, perseguido, matando a los cristianos, hoy los cristianos van a estar dando su vida por ellos. Hoy van a ver que los cristianos van a estar pagando un precio porque ellos sean salvos. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios ponga una carga. Es cierto, no todos serán salvos. Al final todo Israel. ¿Pero cuánto es todo Israel? Bueno, no sabemos. Hay 7 millones
en Medio Oriente y 7 millones en todo el mundo. Si es una tercera parte, serán como 3 millones y medio nada más. Al final, todos los que serán salvos. Porque al final son pocos, como el Señor dijo, por la desobediencia. Pero hermanos, que estemos dispuestos a pagar el precio por ellos. Y no solo por los judíos, sino por todas esas ovejas perdidas, por esa tercera parte que va a ser salva en todo el mundo. No estamos hablando de 7,000 millones, no. Dios no está en el negocio. Él dice que Él es paciente y Él está esperando que se arrepientan. Pero al final, Él solo va a recoger la tercera parte que Satanás le quitó. Que el Señor nos ayude y ponga una carga en nuestro corazón, hermanos, por esas ovejas perdidas que andan en el mundo y las otras que están en Medio Oriente. Padre, delante de ti estamos, Señor. Te pido, Señor Jesús, que hagas un milagro en nosotros, Señor. Que pongas una carga como la hiciste. Pusiste en el corazón de Moisés y como lo hiciste en el corazón, Señor, de Pablo. Padre, que estemos dispuestos a dar nuestra vida por ese remanente en Medio Oriente, Señor, por ese remanente que está en todo el mundo, Padre. Oh, Señor Jesús, que estemos dispuestos a derramar nuestro corazón delante de ti para que ellos sean salvos. Tú los arrancaste, Señor, y nos pusiste a nosotros en lugar de ellos. Pero, Señor, estamos dispuestos a ser desgajados de ese olivo para que ellos sean restaurados una vez más. Señor Jesús, ayúdanos. Oh, ayúdanos, Padre. Voy a pedirle al hermano Huguito, por favor. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestras vidas como ayer y no nos deseches por siempre. Haznos volver. Haznos volver y cantaremos de tu bondad. Haznos volver, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestras vidas como ayer y no nos
eches por siempre. Haznos volver, haznos volver y cantaremos de tu bondad. Haznos volver, haznos volver y cantaremos de tu bondad, Señor. Haznos volver, oh Rey, oh que seamos intercesores, Señor. Oh Señor, restaura, Señor, y que seamos parte de ese remanente, oh Rey. Oh, que estemos dispuestos, Señor, cada uno de nosotros, a poner nuestras vidas. Somos deudores, Señor. Oh, Señor, restaura. Oh, haznos volver, por haznos volver, haznos volver y cantaremos de tu bondad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Padre, bendito seas. Bendito seas, Señor Jesús. Quiero leer un último pasaje. Esto está en Cantares 8. Aquí vemos la culminación de amor entre Cristo y la iglesia. Es la boda de Cristo y la iglesia, la boda del Cordero. Y dice el versículo 5, Cantares 8, versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Luego en el versículo 7 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Ahora, en el verso 8, la mujer, cuando está en amores con su amado, ella dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? La iglesia al final va a pensar en Israel natural. La iglesia va a volverse a los judíos naturales y va a tener una carga en lo profundo de su corazón por su hermana, por su hermanita que no tiene pechos. Sin embargo, ella en el verso 10, no lo busquen, dice, yo soy muro y mis pechos
como torres. Yo soy muro y mis pechos como torres. Pero ella dice, mi pequeña hermana no tiene pechos. Que Dios nos ayude. Los pechos eran el gozo de su marido. Y dice, pero mi hermana no tiene pecho. No tiene. ¿Qué haremos? Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor nos dé un oído para oír.